Nabor Mendizábal, el secretario general de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, para anunciarnos también las medidas que ellos van a asumir con referente a estos bloqueos que se viene la próxima semana por parte de Santa Cruz, un paro cívico, y por supuesto también los bloqueos que se están generando en nuestro departamento en estos momentos, en este caso pues en el Valle Alto. Muy buenos días, Nabor, gracias por estar esta jornada con nosotros. ¿Y cuál es el punto de vista que tiene la Cámara Agropecuaria? Buenos días, Silda, muchísimas gracias por el espacio. En realidad la posición de la Cámara ha sido debatida bastante. Hemos tenido como una reunión bastante larga, complicada. Ayer teníamos una conferencia de prensa al respecto. Pero nosotros hemos quedado en una posición bien clara. Nosotros estamos en contra de los bloqueos, ¿ya? Del tema de contrabando. Totalmente nos perjudica, nos causa pérdidas enormes, y el tema de los avasallamientos, ¿no? Es decir, nosotros no estamos en contra de las reivindicaciones que cada sector pueda tener. Nosotros no hacemos política partidaria, nosotros estamos haciendo política agropecuaria. Nuestro objetivo como Cámara Agropecuaria es el desarrollo de nuestro sector, de nuestros rubros, de nuestros diferentes rubros, porque en realidad aglutinamos a porcinocultores, floricultores. Entonces, nosotros tenemos una posición muy clara. No estamos de acuerdo con los bloqueos. Necesitamos una protección legal que nos permita recuperar las pérdidas cuando se realizan bloqueos que no nos permiten llegar a nuestras unidades productivas. Nosotros trabajamos en el campo. En el caso de los apicultores, tenemos apiarios cada 3 kilómetros, a veces mucho más. Entonces tenemos que movernos, porque solo puedes poner una cantidad limitada de abejas, de colmenas, por apiario. Entonces, lo mismo los floricultores. Ahorita están en una situación terrible porque ellos solo tienen dos momentos al año para monetizar su producción, las flores, vender sus flores. El Día de la Madre, que ya pasó, ¿no es cierto? Y el Día de Todos Santos. Santos, que ya está llegando. Todos Santos. A partir del día 20, pasó mañana, ya empiezan a mandar camiones. 50, 60 camiones salen de Cochabamba. Somos los mayores productores de flores en todo el país. Cochabamba produce las flores para todo el país. Hemos empezado a ver cuánto vamos a perder. Hemos hecho los cálculos con 3 dirigentes ayer de tres organizaciones de productores de floricultores. Hemos calculado $800,000 de pérdida diaria si hay bloqueos y esos camiones no pueden salir. Salen 50 camiones diarios a partir del 20. Entonces imagínate la pérdida que tienes ahí. Muchos de ellos están con deudas en el banco porque se han reactivado después de la crisis del 2019, de la pandemia del 2020, 2021. Entonces algunos están ya con deudas fuertes que tienen que pagar y demás. Entonces imagínate no poder pagarle al banco. El banco no te entiende, ¿no es cierto? Es muy complicado que el banco te diga, ya le vamos a esperar unos días más. Entonces estamos con ese temor. El otro tema es muchos de los insumos que requerimos para porcinocultura, para lechería, vienen de Santa Cruz. ¿Ya? Es decir, si para Santa Cruz, también nosotros nos perjudicamos, ¿no? Exactamente. Y como usted decía, pues la postura de ustedes es clara, y es decir que no van a tratarnos, no van a sumarse a estas movilizaciones que ya la próxima semana se avecinan. El departamento de Santa Cruz ha anunciado un paro indefinido, pues ellos también exigiendo que el censo se lleve a cabo el 2023. Exacto, es decir, nosotros no vamos a subir ninguna medida, de hecho, estamos totalmente en contra de los bloqueos. Es una posición porque nosotros no paramos. Es decir, la seguridad alimentaria para nosotros es fundamental, porque de eso vivimos básicamente. Nosotros generamos los alimentos que la verdad disfruta la gente, la mayor parte de la gente. Entonces hay que tomar conciencia. Creemos que la situación del tema del censo debe ser discutida, debatida, y bueno, llegar a un consenso. No puedes tener posiciones radicales o posiciones intransigentes de ninguna de las partes, ¿no? Entonces hemos convocado a agotar el camino del diálogo, a trabajar y llegar a buenos términos, flexibilizar posiciones y analizar de una manera técnica, no política, ¿no? Es decir, nosotros pensamos que las soluciones tienen que ser técnicas y en beneficio de la mayoría de la gente, ¿no? Exactamente. Algo muy importante que usted decía, que pues estos bloqueos realmente generan grandes pérdidas.
lamentablemente nosotros hemos hecho un estimado de cuánto perdería el sector por día, ¿ya? Y estamos cerca al 1,5 millones, ¿ya? $1,500,000, ¿ya? Estamos preocupadísimos. Son varios sectores, es decir, tienes lechería, porcinocultura, tienes floricultura, que es el más grave. Es decir, como te digo, son $800,000 diarios de ellos nomás. Nos hemos quedado asustados, pero es verdad. Es decir, si solo tienes dos épocas, 2 fechas, si quieres, para vender tu producción de todo un año, entonces lo que se mueve en esas fechas es hartísimo, ¿no? Es harta plata. En el caso de los apicultores es grave porque nosotros estamos en plenas cosechas. Son nuestras primeras cosechas de la temporada 2022-2023, que nosotros empezamos a medio año y terminamos a medio año de la siguiente. Entonces, ahorita si no empezamos a cosechar, nuestras colmenas se enjambran y para nosotros es pérdida directa. No es que quedas igual, tas con tas, no. Es decir, lamentablemente nosotros, si no cosechamos, enjambran nuestras colmenas y perdemos. Así es, y se está viendo ahora, en este caso Nahor, porque en el Valle Alto también se está registrando en estos momentos un paro y pues muchos camiones están varados. Estamos ahorita en los dos lados, es decir, tienes por un lado a los regantes, algunos de ellos socios nuestros, y al otro lado tienes en el Valle Alto el tema de Caracara, del Caracara 2, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es momento en que nos sentemos a dialogar de manera sincera, a debatir posiciones y a llegar a soluciones y propuestas que beneficien a todos, ¿no? Se puede. Es decir, no estamos en una situación, creo que hemos pasado cosas más graves, ¿no? El tema de la pandemia y demás, cosas bien duras. Entonces, encontrar soluciones a esto no son difíciles, no creo que sean tan complicadas. Yo creo que es cuestión de flexibilizar posiciones, de abrir las orejas y escuchar al otro, ser un poco más empáticos y ponerte en el zapato de las otras personas, ¿no? Y olvidarnos de nuestras diferencias, es decir, no importa al final dónde estás, si vives en la ciudad, si vives en el campo, pensar en soluciones para todos. Exactamente. ¿Y se ha hecho alguna propuesta por parte de los agropecuarios? Definitivamente. Nosotros emitimos siempre propuestas a diferentes instancias del gobierno, al gobierno nacional, gobiernos departamentales y nacionales. Hemos coordinado muy bien con gobiernos municipales y el gobierno departamental. Entonces, hemos hecho propuestas. Lamentablemente llegas a acuerdos con las autoridades máximas y a veces el problema es hacia abajo, ¿no? Es decir, tienes técnicos o servidores públicos que se siguen creyendo autoridades. En realidad son servidores públicos, son gente que está trabajando para nosotros, con nosotros, y que no tiene que asumir una posición de autoridad. Ya con las autoridades hemos llegado a acuerdos, hemos hablado, hemos definido ciertas cosas, y que un técnico, un director o alguien quiera hacer las cosas de otra manera o llevar agua a su molino porque tiene intereses políticos y demás, eso no debería darse, porque ellos tienen un trabajo, una función que cumplir, y tienen ya delineadas las líneas que se han acordado previamente. Entonces, hemos presentado varias pruebas. Para el tema de contrabando, por ejemplo, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que se municipalice la lucha contra el contrabando. Es decir, si involucras a todos los municipios en la lucha contra el contrabando, les vas a dar mayores capacidades a las intendencias y demás para decomisar productos, para hacer un control más adecuado, más racional, siempre en favor de la producción nacional. Algo que nos estamos olvidando es que tenemos que beneficiar o fomentar la producción nacional, ¿ya? Y un poco protegerla de la influencia de otros países, ¿no? Del contrabando que nos llega de otros lugares, de otros países. Entonces, para eso necesitas ser flexible y adaptarte a la realidad, porque ha cambiado mucho la realidad ahora. Ahora, por ejemplo, hay una demanda increíble de productos orgánicos. Como Cámara Agropecuaria hemos empezado a trabajar con productos orgánicos certificados, hemos empezado a trabajar con una línea de producción orgánica y ecológica, ¿no? Así es, realmente pues estos bloqueos generan, como se decía, grandes pérdidas, y muchas veces esto también afecta en la canasta familiar y se ve el precio del incremento en los productos. Lo que sucede es, y eso nos lo explicó el representante de los porcinocultores, don Germán, ellos toman sus previsiones. Los comerciantes es decir,
son capísimos. Es de admirar. ¿Por qué? Porque toman sus previsiones, saben que va a haber conflictos la próxima semana, ya están comprando por adelantado. Como para acopiando. Exacto, como acopiando a un precio barato, ya. ¿no? Es decir, ellos están acopiando porque saben que el productor está desesperado, está viendo claro. con miedo lo que va a pasar después, mientras que él no, él lo está viendo como una oportunidad. El comerciante está atento, muy atento a esto y compra precio más barato y luego durante la crisis lo vende más caro. Entonces, hay que tomar un poquito de conciencia. La ley y demás está bien, es decir, son guías, pero creo que la ética, la moral, son cosas que nos tienen que guiar más aún, más que las leyes y las normativas que son, si quieres, son respaldadas por la sociedad, por el sistema, si quieres, ¿no? Pero está la otra parte que es la ética, la moral, que tienes que tener cuidado. Es decir, si un comerciante ya está viendo cómo ganar por tu sufrimiento, por el bolsillo y los problemas económicos, ya es usura, ya hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Así es, porque pues en este caso los productores pues siempre venden a un precio económico, ¿no? Sí, nosotros somos los que subvencionamos muchas cosas y terminamos pagando, es decir, pagando el costo alimenticio de la sociedad. Es decir, hay un déficit del costo alimenticio, es decir, el productor primario termina asumiendo ya las pérdidas en la producción de alimentos. Es decir, es un negocio, si quieres, altamente riesgoso. Heladas, cambio climático, sequías, te merman la producción, te causan problemas en la producción, pero no hay quien te reconozca esa pérdida, digamos, ¿no? Y tenemos que generar un marco normativo, una legislación de protección ante estas cosas, ¿no? Es decir, que tomen en cuenta nuestra realidad, los bloqueos. ¿A quién le vamos a cobrar si perdemos? Ponte que perdamos el $1,5 millones de dólares que hemos visto que podemos perder tranquilamente por día, ya si hay paros, si hay los bloqueos y no podemos llegar a los lugares. ¿Quién nos paga eso? ¿Quién nos devuelve? Es decir, vamos al seguro agrícola, pero el seguro agrícola tiene demasiadas condiciones, no beneficia a todos, lamentablemente solo beneficia a algunos sectores, ¿no? Entonces, no vamos a esperar que venga el ministro con sus chequecitos y nos devuelva. Es muy difícil, generalmente eso tiene un componente político muy fuerte, ¿no? Entonces, nosotros estamos preocupadísimos por esa situación, ¿no? O sea, porque al final los que tenemos que ir a pagar al banco somos nosotros. Exactamente. Y ahora ustedes van a abastecer este tiempo de bloqueo, van a garantizar el abastecimiento. Todo va a estar en función de la capacidad que tengamos de movernos. Si podemos movernos, movilizarnos y demás, sí. Creo que dentro de Cochabamba no va a haber muchos problemas, pero sí vamos a tener una escasez de insumos que posiblemente nos lleguen de Santa Cruz, que posiblemente ya no nos lleguen con la frecuencia o en las cantidades que requerimos, ¿no? Así es. Otro tema muy importante que usted trataba, Nabor, es el contrabando, que pues ustedes también como productores día a día están luchando, y se ve también que el contrabando ha crecido en estos últimos tiempos. Lamentablemente sí, es decir, tenemos que dejar de hacer lo mismo y esperar resultados distintos, ¿no? Es así de simple. Hemos hablado ya con el viceministro de lucha contra el contrabando, con el viceministro de comercio a pequeña y mediana escala, hemos hablado con varias autoridades, hemos planteado una propuesta, queremos que se baje un poco el monto en el que se considera que es delito el contrabando. Eso ya va a poner a mucha gente en vilo, digamos, porque si digamos tienes un margen muy alto, pues mucha gente se anima y le mete plata a eso y empiezan a hacer contrabando sin control, ¿no? Es decir, lamentablemente nuestras fronteras están muy poco resguardadas. Nosotros por el tema de la miel hemos hecho bloqueos en Villamontes, que es un punto crucial. Hemos estado atentos en una temporada bien conflictiva, porque hasta la empresa pública estaba hace unos cuantos años, el 2020, 2019, estaba metida en unos temas ahí muy interesantes de contrabando de miel y demás, no como empresa, ¿no? Sino con algunos de los técnicos ahí.
que después lo demostramos, ¿no? Es decir, fuimos y hablamos con las autoridades que correspondían y demás, ¿no? Pero son cosas que nos afectan. Mientras tengamos un precio interesante, ya mayor al internacional, ya siempre va a haber ese riesgo, ¿no? Entonces nos meten mucho del Brasil, por ejemplo, miel, de la Argentina bastante, ahora peor con la situación. Mucho de esto también pasa por Bolivia y entra al Paraguay, por ejemplo, que tiene una situación muy similar a la nuestra, que está demandando miel. Entonces, Argentina es un gran productor, está siempre en los primeros lugares de producción, produce como 90.000 toneladas año de miel. Nosotros apenas llegamos a 2.000 en un buen año, entonces, y hay una demanda creciente, es decir, cada vez la gente consume más miel por temas de salud, por temas de la pandemia, ¿no? Entonces, tenemos que controlar eso. La única manera para nosotros es esa, bajarle un poco al monto mínimo con que se considera delito, y el otro es municipalizar la lucha contra el contrabando, es decir, darles mayores capacidades, atribuciones a las intendencias, a los municipios para hacer el control. El otro día en Independencia ya nos dimos cuenta que la mayor parte de la cerveza que se vende ahora en Independencia y en otros municipios de ahí cerca de Ayopaya, Cocapata, Morochata, no es boliviana, ya es cerveza argentina y no tiene los sellos de importación legal. Es decir, tú vas a ver y decir, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Es decir, no es cuestión de atacar al pequeño, ¿no? Es decir, es cuestión de atacar a los grandes capitales que mueven, es decir, varios camiones, que llenan galpones, y se les ha pasado información ya a las autoridades correspondientes para tomar acciones, ¿no? Entonces, ojalá que podamos preocuparnos por estos grandes contrabandistas en vez de estarnos preocupando por los pequeños y corretear a los pequeños que apenas están subsistiendo, ¿no? Son como secundarios, ¿no? Ellos. Definitivamente. Para finalizar, Nabor, la entrevista, entonces ustedes descartan movilizaciones, sumarse a las medidas. Nosotros no vamos a asumir medidas, estamos en una época muy particular para el tema de floricultura, porcinocultura y los porcinos, la carne de cerdo se vende a partir de septiembre hasta enero, es decir, es cuando vendes, después baja la venta, entonces estamos en ese periodo. Y lo mismo en apicultura, estamos cosechando miel, es decir, nuestra primera cosecha de temporada, y no podemos llegar a nuestro apiario, sería absurdo, ¿no? Es decir, esperemos que se solucionen los bloqueos que tenemos a nivel local y que a nivel nacional no lleguemos a mayores y que hasta el viernes se solucione todo, ¿no? Muchas gracias por su visita. Gracias. Teníamos toda la información de la mano también del representante de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba. Amigos, con ello nos vamos a una pausa y enseguida retornamos.